En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Bienvenidos a otro episodio más de Serendipia y Arrebol. Hoy con una continuación del tema que estábamos viendo en el episodio pasado. Pues justamente nos estamos informando sobre el proyecto Saguaro, ¿no? Que es justamente uno de los temas que ahorita ambientales muy importantes aquí en México. Pues justamente tiene un gran impacto ambiental, ¿no? Y pues para refrescar un poco del tema, justamente en el episodio pasado estuvimos viendo las ventajas que tienen las ballenas, si es conveniente decirlo así, porque básicamente este proyecto pretende justamente dañar el ecosistema que está aquí en esta parte de México, en donde se planea poner esta planta de licuefacción del proyecto Saguaro, que justamente pues es el que nos importa, ¿no? Y resulta que en esta parte de México, que es justamente Baja California, Sonora, todo por ahí, el Golfo de California, ahí es donde pretende tener el mayor impacto ambiental, porque, bueno, sabemos que esta parte es muy importante para, bastantes seres marinos, incluso de fauna, ¿no? Que resulta que es una parte que se considera incluso el acuario del mundo, ¿no? Tiene muchísima biodiversidad y justamente en esta parte muchas ballenas llegan y justamente pues hacen sus actividades de reproducción, de crianza, de pues hacer una pausa en su viaje que hacen a través del Océano Pacífico. Y pues resulta que justamente tienen muchas ventajas al cuidado del medio ambiente, ¿no, Semi? ¿Cómo era esa parte? Pues todo esto de que se trata de para empezar, uno de los mayores fertilizadores del océano, que pues tanto con los movimientos que hacen al nadar, como incluso sus heces, su orina, que ayuda a mantener la salud del océano y por ende indirectamente de los humanos. Esto de que son pues depredadores alfa, no se puede dispensar de ellos, son una parte fundamental de el ciclo marítimo y que a su vez ayudan a que nosotros desde hace miles de años podamos disfrutar de peces, crustáceos y poder alimentarnos de ellos casi que por gusto, ¿no? No es como que dependamos de alimentarnos de peces, sin embargo, pues se sabe que nos ayuda mucho a la salud, que hace que sea una actividad que podamos hacer gracias a que pues hay salud en estos ecosistemas y claro, que sin ellas pues no habría estas condiciones. Además de que según también justo en esa fertilización, pues ayudan justo al crecimiento del fitoplancton, ¿no? Que también es una fuente, un ser que ayuda mucho a la captura de dióxido de carbono, ¿no? Estábamos diciendo que más o menos el 50-50 se va a los océanos con todos los bosques que tenemos alrededor del mundo. Entonces, son bastante importantes y justamente este proyecto Saguaro, que justamente ya
pues a principios de mes ya dijeron, ¿no? La Semarnat y justamente la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, que pues ya estaba parándose, ¿no? Como tenía ya unos cuantos amparos. Sí, la población se ha movilizado bastante en esta concientización de que pues se trata de algo que nos afectaría verdaderamente y que pues además no hay proyecto que valga la pérdida de tanto. Uh-huh. Y es que, vaya, para retomar un poco el tema, resulta que justamente esta planta de licuefacción se quería situar en Puerto Libertad, ¿no? Que está justo en Sonora. Y vaya, querían transportar justamente todo este gas que pretenden, pues sí, importar a México desde los Estados Unidos, desde Texas, y ahí lo iban a licuar y después lo iban a transportar hacia Asia, ¿no? A través de estos megabuques de 300 metros aproximadamente, y la problemática es justamente esa, ¿no? Que pues tienen que rodear toda Baja California, pasar pues incluso por el santuario de la vaquita marina, por toda esta área que justamente es de mucha biodiversidad. Y pues vaya, las ballenas, justo como estábamos viendo también, una de sus principales muertes es justamente la colisión con estas embarcaciones tan enormes, ¿no? Además de que también pues hacen mucho ruido, les afectan en su orientación, se pueden tocar tierra y quedar ahí varadas, ajá, justamente también. Entonces, vaya, va a ser muy catastrófico, y todo debido a que pues ya Estados Unidos está generando tanto que ya no sabe qué hacer con él, que es muy difícil de mantener, por así decirlo, almacenado, es mucho gasto, pierde su valor. Y también porque pues principalmente la mayor parte de todo este gas viene de una de las cuencas de Texas, en donde se produce pues este gas que se llama la cuenca pérmica, que está ubicada al oeste de Texas, al suroeste de Nuevo México, que cubre aproximadamente 75,000 millas cuadradas, con más de 7,000 campos de petróleo y de gas, y que de hecho es el segundo mayor productor de petróleo y gas del mundo. Oh. Y que pues tienen tanto ahí y están generando tanto que ahora sí que ya no saben qué hacer y pues necesitan moverlo. Ajá. Porque pues en mentalidad empresarial e industrial pues es una pérdida tenerlo ahí almacenado. Uh-huh, sí, claro, pero bueno, además curioso porque estaban argumentando que iba a traer bastantes beneficios a pues la zona mexicana, pero pues esto tampoco no lo pintan, vaya, desde mi punto de vista también es como un tipo greenwashing, ¿no? Porque justamente estábamos platicando que en esta parte de México hay mucho turismo, ¿no? También por justamente el acuario tan lindo que tenemos, y pues eso ya no va a ser, ¿no? Porque pues ya todas estas especies van a tener que buscar otro lado en donde ir a pues hacer todas sus actividades. Y esto también afectaría a los ecosistemas de una manera terrible, porque pues ya es un ecosistema que se ha formado a través de miles y millones de años. Claro, causando también incluso un deterioro a la economía, ¿no? Por el turismo y la pesca, que ya no se van a poder hacer ahí. Sí. Exactamente. Pero bueno, la buena noticia es que justamente pues ya están viendo si realmente es beneficioso para nosotros que este proyecto se lleve a cabo. De hecho, justamente dice la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, que es la ASEA, que actualmente tienen 5 juicios de amparo que siguen en su curso legal. Y además de que la Semarnat dice que las autoridades competentes del sector ambiental revisan cuidadosamente este proyecto con atención a la solicitud de colectivos, priorizando en todo momento el cuidado del Golfo de California y su diversidad. Porque bueno, es bastante importante todo esto, ¿no? Sí, y que en este mismo movimiento de la comunidad, que de hecho se han hecho incluso bazares y se han hecho peticiones para que se considere, vaya, que se tome en cuenta que este proyecto no es muy viable, que digamos, y que nada más conviene a una minoría, de hecho muy pequeña, prácticamente unas pocas docenas de personas saldrían beneficiadas de esto.
y que siguen recolectando firmas y de hecho invitan a la comunidad a poder, como puedan expresar su opinión acerca del proyecto, ¿no? En esta organización que surgió a través de este evento que es llamado Ballenas o Gas, y que de hecho puedes ver su información en ballenasogas.org. ¿Y puedes firmar también? Sí, siguen buscando firmas y de hecho también Greenpeace está haciendo varias movilizaciones para poder evitar este proyecto, porque pues sí, invitan a escuelas, artistas, a quien sea que quiera colaborar, porque pues muchos, aunque quisieran ayudar, pues no tienen mucho tiempo, no tienen la capacidad de desplazarse grandemente, porque pues muchas de estas protestas, incluso uno de los bazares que se hizo para apoyar esta causa, pues fue en la Ciudad de México, y pues aún así hay muchos que están muy lejos y no pueden, pero invitan a la comunidad de que así sea con un dibujo, con un mural, con una plática en su escuela, de cualquier manera que quieran compartiendo apoyar. este podcast. También, que con cualquier manera que puedan apoyar a visibilizar cómo esto no es viable por cualquier también medio social, desde TikTok, Instagram, YouTube, que con que se visibilice y tú pongas tu granito de arena, han recibido, y se puede ver en esta misma página de ballenasogas.org, que han recibido dibujos de niños, desde preescolar, murales hechos por artistas profesionales, y que en realidad sí es algo que está uniendo mucho a la gente, y que también con algo de suerte también va todavía a visibilizar más la importancia de principalmente este conocido como Acuario del Mundo, y que se va a valorar más e incluso puede acrecentar este turismo ecológico y mejorar en vez de hacer un impacto negativo, ¿no? Crear este impacto que tanto se busca evitar. De hecho, justo la manifestación que tuvo lugar el 29 de enero, justamente ahí se entregaron las 215,000 firmas, justamente de Ciudadanos de México, que justamente pretendían eso, concientizar y pedir que este proyecto no se lleve a cabo. Y también, curiosamente, dicen por ahí las malas lenguas que Quantum Capital Group, que es el principal accionista de México Pacific, que es justamente la empresa que quiere llevar a cabo este proyecto, ha puesto en venta gran parte de sus acciones en participación al proyecto Saguaro. Y bueno, esto, por eso digo que las malas lenguas, algunos lo interpretan justamente como una señal de que el proyecto se está empezando a debilitar. Vaya, que tengan los amparos no significa que se haya cancelado, ¿no? Por eso... No, se tiene que considerar que no porque ya estén considerando qué tan viable es el proyecto, quiere decir que ya está completamente cancelado. Y de hecho, pues también considerar que pues hay muchos intereses de por medio y que incluso este no es uno de los únicos proyectos que busca hacer algo similar, sino que de hecho hay muchas, ahora sí como propuestas en una especie de lista de espera a revisión. Podrían esperar unas semanas o unos meses después de la definitiva cancelación del Saguaro, que esperemos que se dé pronto. Pero en realidad hay varias, como se puede encontrar una que es Vista Pacífico, una terminal de licuefacción que de Topolobampo, Sinaloa, que también muchas de estas cosas que quiere hacer afectan muchísimo. Amigo LNG México, que está en Guaymas, Sonora, que también afectaría mucho con muchas de las acciones que quieren realizar. Y lo que es Energía Costa Azul, Baja California, que ya es un proyecto estable de licuefacción y que pues ya se ubica en Baja California, ¿no? No necesita, vaya, el área no necesita que se le ponga todavía más presión de la que ya tiene. Sí, y es que, bueno, creo que también interesante sería adentrarnos un poco a por qué se supone que
es malo, ¿no? Justamente que México tenga todas estas áreas, o en general que el mundo tenga justamente estas áreas de extracción de gas natural, porque pues según es natural, ¿no? Sí, bueno, con esa raíz partimos de muchas cosas de las que hemos hablado, ¿no? Incluso, por ejemplo, el plástico tiene origen natural, el petróleo tiene origen natural. No es como que porque algo sea, vaya, de cierta forma puedes decir de prácticamente cualquier cosa que viene de una fuente natural, de la naturaleza, excepto algunas cosas que ya son sintéticas, pero aún así, si te vas muy al origen, sigue siendo proveniendo de lo natural, no puede venir de otra fuente, pues es lo único que tenemos. Pero pues está toda esta cuestión de, entonces si es natural, porque nos afecta, ¿no? Sí. Porque sí es como muy contradictorio pensar que algo que viene de la naturaleza puede afectarnos a tal grado que pues si se licúa o hay fugas, que dejando de lado que puede haber explosiones e incendios, que puede afectar tanto, ¿no? Pero para esto también hay que considerar que pues en la naturaleza podemos encontrar tanto cosas, por así decirlo, buenas como malas, ¿no? Desde que podemos tomar muchas plantas que son medicinales, como una nos podría matar, nada más con comer un pedazo. Claro. Entonces, pues sí hay que considerar que no porque venga de algo natural es algo completamente bueno para la salud o para el medio ambiente. O porque no los pinten así, ¿no? Justamente Sí. Aquí hay muchos autobuses que tienen esta leyenda este autobús utiliza gas natural. Y entonces, pues es más amigable con el medio ambiente. O sea, lo pintan como una solución verde, justamente en pro del medio ambiente. Pero, ¿es esto cierto? Porque, vaya, el 90% de este gas, pues son justamente de gas metano, que sabemos que es uno de los gases que más contribuye al cambio climático. De hecho, en justamente un episodio mencionábamos ya que este gas tiene un potencial de calentamiento que es 86 veces superior al del dióxido de carbono en un corto plazo, que bueno, si vemos el impacto a largo plazo, como en unos 20 años, justamente la extracción de gas natural puede superar en 20% al del carbón, ¿no? Entonces, pues... Sí, lo que pasa con esto es que, pues, sí genera menos, pero absorbe muchísimo más calor. Y lo que se ha hablado es que las partículas que almacenan calor son las que están causando los fenómenos que estamos viendo año con año acrecentados. De las temperaturas, ¿no? Sí, de fenómenos climáticos. El incremento de huracanes, inundaciones, sequías, es por muchas partículas que almacenan demasiado calor y es este efecto que ya hemos hablado en otras ocasiones, que es pues efecto invernadero, ¿no? Calienta mucha humedad, mucha resequedad y pues es toda una montaña rusa de entre saber si un lugar va a estar seco o inundado. Creo que lo llaman justamente como natural o limpio más bien, porque justamente libera menos partículas. Pero el problema es que esas partículas almacenan hasta 20 veces más que algo que una partícula, por así decirlo, entonces, normal de carbón o de otras materias. También, bueno, el gas natural que se forma a partir de la descomposición de materia orgánica, plantas y animales. Porque pues sí es sabido que en el proceso de toda descomposición se generan muchos gases de muchos tipos y pues este es uno de ellos. Y con el tiempo, si al ser sometido a altas presiones y temperaturas bajo capas de sedimento, esto en un proceso que puede llegar a tomar hasta millones de años, va cambiando los compuestos orgánicos y se transforman en hidrocarburos, que en el caso del gas natural resultan principalmente en metano y otros gases ligeros, que pues lo mismo, porque se les llame gases ligeros no quiere decir que sean menos dañinos, siendo así que pues los principales componentes del gas natural es el metano,
que representa entre el 70 al 90% de su composición, pero también pueden encontrarse entre sus partículas varios hidrocarburos ligeros, como es el etano, el propano, el butano, y en una mucho menor medida el nitrógeno, dióxido de carbono y agua, aunque suene raro. Y otra tasa de gases, pero esa ya es muy menor. Con lo que pasa con prácticamente todo en el mundo, pues está conformado por muchísimas cosas, ¿no? Ambientales. Y lo que pasa es que también se puede considerar que tienen impurezas, que son muy comunes, pues al ser algo que está en una fuente natural, no está hecho como tal como para que se use, sino que es para que se vaya procesando. En esto mismo de que pues tarda millones de años, y en otros millones de años también sería procesado por este pues ecosistema que tiene la Tierra en sí. Sin embargo, para crear el gas natural de alta calidad, que ya es el más apto para el uso humano, pues se quitan estas impurezas como el agua, el dióxido de carbono, el nitrógeno, y se pasa por un procesamiento de gas mediante métodos de absorción, el uso de aminas en el caso del carbono, y la deshidratación para quitar la humedad que pueda tener, y ahora sí poderlo usar para cualquier necesidad humana. O sea que es justamente el gas que utilizamos para calentar. Para todo. O sea, lo usamos en nuestras cocinas, a prender una estufa. La estufa, ¿no? Bueno, vaya, estufas con gas. Para quienes usan boilers. Es muy común y es una fuente clave para la vida diaria. Sí, de hecho, está bastante normalizado el uso, ¿no? De hecho, justo, México actualmente tiene una dependencia de este gas con Estados Unidos. De hecho, resulta que en 1999 México era completamente independiente en base a, o sea, de su consumo de gas, estaba produciendo lo mismo que se estaba demandando, pero en 2009 cambiaron las cosas y desde ese entonces ha aumentado más nuestra demanda, y para el 2017 básicamente ya necesitábamos importar la mitad del gas que consumimos aquí en México. A pesar de que en México ya tenemos también fuentes, pues de hecho Pemex se dedica también a la licuefacción de este gas para el consumo interno, ¿no? Curioso también que hay en varias partes de México estas plantas, exacto, de licuefacción. Y esto es algo que se usa, es muy común, pero también hay que entender que en realidad es como muchas otras cosas, ¿no? La historia en realidad se remonta muchísimo más atrás. El gas se ha usado durante mucho tiempo, en realidad. Data de las civilizaciones más antiguas, ¿no? De China, Grecia, Roma, que descubrieron pequeñas fugas de este gas y descubrieron que era inflamable, y que a raíz de eso pues se empezó a usar para propósitos humanos. En el área de Persia, India y Grecia incluso se construyeron templos alrededor de estas pequeñas fugas de gas, porque alimentaban fuegos y alimentaban a las comunidades, permitiéndoles hacer actividades como pues para lo que se usa hoy en día, ¿no? Cocinar, calentar agua. Sin embargo, más o menos en el año 900 antes de la era común, en China se empezó a descubrir que la exposición al gas natural podía intoxicar a sus trabajadores. Y a raíz de ahí se empezó a ver que pues si bien era un sistema muy útil, tenía ciertas desventajas, ¿no? Como todo. En Irán, aproximadamente en el año 6000 al 2000 antes de la era común, se descubrieron yacimientos de gas natural que alimentaban los conocidos como fuegos eternos, estos fuegos que una vez encendidos nunca se apagaban. Y pues en el área de Europa, que no fue hasta el año 1659, que se comenzó a usar el gas natural, y que
De hecho, no era de uso general y era visto hasta casi como una cosa rara. Y bueno, Gran Bretaña lo usó desde el año 1785 para empezar a iluminar residencias y vías públicas. Ahí se empezó a crear un poco esta dependencia, pues esta idea de que ya se pudieran iluminar las casas al anochecer mediante algo que era, por así decirlo, muy fácil de conseguir gracias a estas fugas que se encontraban, porque también en esta época todavía no era la extracción masiva de gas. Fue muy útil para el momento, y además de que hasta ese momento en Europa el gas se obtenía del carbón carbonizado y se convirtió en el principal combustible para la iluminación a partir del año 1790. Hasta que en 1821 en Fredonia, Nueva York, se construyó la primera planta de iluminación de calles que alimentaba pues todas estas vías mediante el gas natural, y de hecho se volvió una de las partes más importantes en la historia de esta villa, y que también como que empezó a cimentar que Estados Unidos se empezara a volver el principal productor de este gas, porque fue el que más buscó, por así decirlo, explotarlo. Mientras otros sitios, porque es indudable que también en México sucedió, pues en todas partes hay pequeñas fugas de este gas, lo usaban, digamos, de manera local. Poco a poco en Estados Unidos se volvió algo más industrial. Esto también, con muchas cosas de las que ya hemos hablado, se vio alimentado por la guerra, porque pues cuando comenzó el siglo XX se expandieron las industrias, como ya hemos hablado, las guerras solicitaban más recursos, se descubrieron muchos nuevos yacimientos de gas y se impulsó su uso en masa. Esto era todavía más importante pues porque alimenta muchas cosas que usamos hoy en día, aún la calefacción, las cocinas, mantenerlas. Sí, claro. Las mismas empresas, industrias que mantenían a flote a sus fábricas a través del gas, poder mantener las luces encendidas, y además el hecho de que pudo usarse como reemplazo de que se dejara de usar el carbón, la madera y otros combustibles que pues necesitaban más esfuerzo para conseguirse, y que irónicamente, retomando un poco de lo que hablamos en el episodio pasado, la industrialización y el uso, por así decirlo, masivo del gas natural ayudó a que otros elementos combustibles, en este caso el aceite de ballena, dejaran de usarse pues para encender lámparas y demás, porque ya no era necesario. Y ya ves, ahora las amenas. Sí, pero justo también creo que interesante ver, bueno, ya vimos que en realidad el gas natural pues no es tan natural ni tan limpio como se dice, pero justamente solo en la parte de consumo, ¿no? De lo que pasa después, en lo que se convierte. Pero también creo que es interesante ver, como en todo, justamente toda esta cadena de producción, o en este caso de suministro, como de todo el gas, ¿no? Porque, pues, ¿cómo sale de la tierra? Eso, ¿qué tan bueno es comparado con otras fuentes energéticas, ¿no? Y pues, justamente como decías, se me hace muy curioso que cuando se empezó a industrializar la forma de extraerlo, pues justamente se empezó como a empeorar todo, por así decirlo, porque justamente la forma en la que se extrae pues también es súper dañina al planeta, ¿no? Justo se creó como un método que se llama fracking, que incluso aquí en México se utiliza, y también se utiliza justamente en Texas, de donde sacan este gas para el proyecto Saguaro, y que básicamente consiste en perforar el subsuelo. Justamente la idea es como crear una red subterránea de varios kilómetros. Y bueno, justamente se comienza perforando verticalmente, y justo a partir de esta perforación vertical planean salir más perforaciones horizontales, y justamente creando esta como red, ¿no? Lo
malo es justamente todos los recursos que se utilizan para hacer estas perforaciones o eventualmente para sacar el gas de estas perforaciones, porque resulta que básicamente inyectan una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a pues muy fuerte presión, que justamente hace que los hidrocarburos salgan de los poros del subsuelo. Pero bueno, eso pues todavía no pinta tan mal. La problemática es que justamente, pues vaya, justamente la disponibilidad de agua es un problema, ¿no? Porque en un pozo se requieren, bueno, según la Alianza Mexicana contra el Fracking, se requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua. Que, bueno, justamente al ritmo de explotación anual de Estados Unidos, eso es más o menos unos 9,000 pozos nuevos al año, pues equivale más o menos al consumo de 1.8 y 7.2 millones de personas, con un consumo aproximado de 10,000 litros por persona por día. Entonces, básicamente es muchísimo. Y lo curioso es que justamente, pues esta técnica, como dicho, también se utiliza aquí en México. Y pues en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, son regiones que de por sí el acceso al agua es limitado, ¿no? El estrés hídrico es bastante alto. Entonces, vaya, esto significa que la disponibilidad es menor a la demanda que hay. Entonces, vaya, o sea, estás quitando agua de aproximadamente 6 millones, 5 millones de personas para justamente sacar gas que pues también podrías generar de otra forma un poquito más amigable, ¿no? Sí, a todo esto se fue acrecentando y justo se buscaron maneras de hacerlo más fácil de extraer, aunque no necesariamente mejor. Porque justo, digamos que aún así Estados Unidos lo manejaba de cierta manera lenta, pero después llegó un hombre llamado John D. Rockefeller, que creó una compañía llamada Standard Oil, que creó la base de buscar fracking. De hecho, se volvió esta empresa el primer monopolio del mundo y que gobernó el mercado por completo por un momento. Se volvió sumamente importante y que también acrecentó la dependencia al gas. Y a estos empezaron a hacer los gasoductos, que podían hacer que el consumo fuera para uso doméstico y que lo pudieran usar todos, acrecentando todavía más la dependencia. Se llegó a la construcción de infraestructuras y plantas de licuefacción de gas natural, también llamadas GNL, y que pues estos gasoductos permitieron que el gas pudiera viajar grandes distancias, primero por tierra y posteriormente, dado las necesidades y dado a la industrialización y todo lo que se requería, pues que fueran por transporte marino. Y de hecho en este mismo siglo XX esto se volvió una fuente clave para la energía global. Ya se volvió casi que algo indispensable, principalmente para países como lo son Estados Unidos, Rusia, Qatar, Canadá y países de Asia y Medio Oriente, siendo que a partir de 1950 esta industria de la mano de la petrolera se consolidaron y se volvieron negocios a gran escala. Tanto que ahorita sus economías dependen en gran parte de estas extracciones, o sea, ¿no? Esta dependencia que creo fue literalmente en todo. Y en este momento de la historia fue que se desarrollan las tecnologías clave para la extracción del material. Mediante fuentes no convencionales, pues hay que considerar que las fugas de antes obviamente no serían suficientes para alimentar todo lo que se alimenta hoy en día, y a raíz de eso fue que buscaron extraer algo masivamente.
Una de ellas, y antes la más popular, eran por las formaciones de esquisto, también conocido como shale gas, que es un tipo de gas que se extrae a una hora, pero en menos cantidad, y es menos común que pues el fracking, porque ese es más viable empresarialmente hablando. Y este shale gas, que es un tipo de gas que se extrae de las áreas donde hay rocas de esquisto y son hidrocarburos gaseosos que se extraen de zonas muy profundas, de entre los 1000 a los 5000 metros de profundidad, y que mediante la fracturación hidráulica y el inyectar agua a presión, como no sobra agua, junto con la aplicación de agentes de sostén, pueden extraer en menos cantidad de lo que hace el fracking, pero se logra, hasta que llegó esta supuesta innovación del fracking como alternativa de extracción, que se volvió la más común a nivel global. Uh-huh. Pero vaya, que también utilizan agua para hacer el fracking, pues es, digo, podríamos simplemente decir, pues hay que reutilizarla, ¿no? Lo cual no es una mala idea, pero justamente el problema de, pues, que se utilice el agua para esta operación, vaya, a lo que voy es que justamente a la hora de que se hace esta inyección, el agua limpia varias cosas que nosotros ya no podemos limpiar tan fácil. De hecho, justo esta misma fuente de Alianza Mexicana contra el Fracking dice que hay diferentes estudios que han encontrado 750 diferentes tipos de químicos que justamente pues algunas de ellas incluso son tóxicas, ¿no? Como el metanol, el benceno, perdón, entre otros. Y pues justamente cuando se introduce esta agua al pozo, por así decirlo, también limpia muchos metales pesados que se encuentran en el subsuelo. Por ejemplo, el radón, que es incluso un material radioactivo, ¿no? Entonces limpiar esto pues también es bastante complejo y costoso. De hecho, hay una empresa que se dedica justamente a sistemas de tratamiento de agua, se llama Sigma DAV, que justamente acentúa esto, la dificultad que hay en gestionar las aguas residuales de este proceso. Y destaca que para limpiarla pues son múltiples etapas, entre ellas una combinación de electrocoagulación, oxidación química, la radiación UV, y esto para justamente adecuar el agua a los límites de vertido, ¿no? O sea, no necesariamente para tomar, o sea, no, apenas para que sea como seguro. De hecho, ahorita todavía, o más bien existe esta posibilidad, pero justamente antes lo que hacían con esta agua es que la inyectaban a los llamados pozos letrinas, y justamente pues esto también tiene un impacto bastante negativo, porque resulta que se ha comprobado que varios de estos pozos se filtran y contaminan justamente los acuíferos. Esto ya ha pasado en California, en Estados Unidos, y de hecho, según el Center of Biological Biodiversity, cada vez hay más pruebas de que justamente personas obtienen agua contaminada y que justamente pueden prenderle fuego al agua que sale de los grifos, ¿no? Porque pues tiene todo este gas y todos estos elementos que pues son inflamables. Y pues lo peor es que estos mismos productos pueden causar incluso cáncer, ¿no? Según estudios científicos del Endocrine Disruption Exchange. Entonces, vaya, según este mismo organismo, las poblaciones que habitan cerca de pozos tienen el 66% de probabilidad de padecer un tipo de cáncer asociado justamente también a la contaminación atmosférica. Vaya, o sea, también nos afecta muchísimo a nosotros este tipo de extracción de gas, ¿no? Sí, pero
bueno, que sigue siendo demasiado popular es fácil de usar y es de muy bajo costo comparado con otros muchos combustibles y que a su vez alimenta a otras industrias como lo es la producción de fertilizantes, especialmente el amoníaco, y productos petroquímicos como son plásticos y metales también dependen casi enteramente de el gas y de pues todo lo que se puede hacer con él. Pero también es mucho a considerar que todas las partes que se necesitan hacer para manejar este gas, pasarlo por ductos y demás, porque es prácticamente imposible que un gasoducto no tenga una fuga. Es muy, muy, muy complicado y de hecho no hay casos documentados de un gasoducto que no haya tenido una fuga en algún momento o que tenga fugas intermitentes. Porque incluso se ha visto, o sea, en la misma tierra no se puede mantener el gas. Por estas pequeñas fugas por las cuales se descubrió que existía el gas natural. Vaya, si la naturaleza en tantos años no pudo lograr contener el gas, nosotros menos. Y pues, justo como lo que decías, en realidad hay muchas afecciones a la salud a raíz de estar en contacto o cerca tanto de alguna planta que haga fracking como de el transporte en general, vivir cerca de un gasoducto o simplemente estar en contacto constante con este gas. Y de hecho es algo que incluso hemos tenido como cierta advertencia, al menos para las personas que usan tanques de gas o estufas de gas, que hay que tener mucho cuidado de no dejarlo ni un poquito abierto por tener una fuga, porque pues te puede matar. Tanto claro, puede causar problemas neuronales como que si no te das cuenta y te quedas dormido, te mata, porque claro, al contrario te duerme más y simplemente, por no decir que si estando una fuga, por decir algo, en una casa, en un ambiente cerrado, con que tú prendas una luz, hay una explosión. Boom. Sí. Y ni hablar de estos gasoductos que pasan por la naturaleza, o sea, que haya una chispa es algo muy común. Sí. Y que pues puede ocasionar muchas cosas, ¿no? Desde la asfixia por el desplazamiento de oxígeno, que es la hipoxia, porque el metano pues quita el oxígeno en espacios principalmente cerrados y que puede dificultar la respiración, ocasionar mareos. El hecho de que sea esto muy, muy, muy inflamable, que sí es lo que nos ayuda a que sea tan útil, pero pues también es un riesgo. Hay otras opciones. Sí. Que, bueno, que en la exposición del monóxido de carbono, que se usa mucho en todo este proceso, es literalmente un gas venenoso, puede ocasionar dolores de cabeza, mareos, náuseas en el momento, pero a largo plazo también puede ocasionar enfermedades. Incluso la muerte, ¿no? Por eso también en diciembre, cuando pues hace frío y aquí pues en lugares donde no estamos como preparados para el frío, ponemos nuestros calefactores a base de gas. Por eso también muchas veces las autoridades advierten, ¿no? De cuidado con las chimeneas y cuidado con los calefactores a base de gas, porque justo el monóxido pues te puede matar. Sí, no se trata de, digamos, un cuidado por un incendio, sino un cuidado de que estás liberando un gas tóxico y que si no lo haces con una debida precaución o con el conocimiento necesario, te puedes matar. Incluso que según le pusieron olor, ¿no? Al gas, porque entiendo que el gas, o sea, si por ejemplo en esos fogatas eternas que estabas diciendo, si uno se acerca, pues no huele nada, ¿no? Pero entiendo que justamente al gas que nosotros consumimos en casa, pues sí huele, y ese olor fue justamente añadido para que uno se pudiera dar cuenta de que hay una fuga y pueda uno tomar acción para repararlo y que justamente no, pues nos muramos. Sí, pero justo también que
estos incendios provocados por gas natural en la naturaleza como tal son muy peligrosos porque a menos que ya empiecen a tener un combustible externo, el fuego no se ve. Es un fuego de un tono o verde o azul y no es visible a la luz del día. Oh. Entonces, excepto por el calor, tú no podrías verlo hasta que prácticamente ya te esté quemando. Y en zonas áridas, donde a veces pasan ciertos gasoductos, o incluso en este del proyecto Saguaro, que planea pasar por muchas zonas áridas, el calor de la zona ya es tanto que estos incendios no serían identificables hasta el anochecer o hasta que hubiera un accidente más grave. No, pues de hecho el tubo, gasoducto que quieren poner para, transportarlo desde Texas hasta Sonora, pues va a tener bastante bastante longitud, ¿no? Sí. De hecho, planea pasar por prácticamente toda Sonora, hasta donde tengo entendido. De hecho, justamente es de 800 kilómetros de largo y justamente pretende atravesar la sierra, todas las comunidades de Chihuahua, Sonora, como Guadalupe, Buenaventura, Casas Grandes, Villa Hidalgo, entre varias otras, y justamente también a través de ríos, arroyos y zonas también de importancia ecosistémica, ¿no? Y bueno, lo más loco es que este ducto pretende tener un diámetro de 48 pulgadas, que es aproximadamente 1,20 m, y va a transportar, según la misma empresa Mexico Pacific, 2.8 mil millones de pies cúbicos al día. Y bueno, recuperando como justamente esto que decías de que siempre hay fugas, según esto, estas fugas son más o menos del 8%, que si hacemos la multiplicación, justamente se tendría una fuga de 224 millones de pies cúbicos o aproximadamente 6 millones de metros cúbicos al día de fuga nada más. Entonces, también es bastante, ¿no? Sí, y que además al pasar cerca de comunidades, pues también acrecenta todos estos padecimientos médicos que, como ya hemos hablado, pues al crear presión en el sector de salud también afecta muchas otras cosas, ¿no? Porque pues sí, este contacto con el gas también puede afectar, por ejemplo, daños oculares, tejidos blandos, también puede ocasionar quemaduras por congelación, contamina el aire, el agua, causa problemas respiratorios, incrementa y empeora condiciones respiratorias como el asma, puede ocasionar un daño hepático, malformaciones, más si mujeres embarazadas están en contacto con él, que pues en esto mismo no es como que esas familias, esas personas quieran estar en contacto con él, sino que es algo que pasaría directamente junto a sus comunidades y que por ende las contaminarían. De hecho, justo la planta como tal que se instalaría en Puerto Libertad, que es justamente la planta de licuefacción, pretende más que ser un punto de llegada y de partida, ¿no?, hacia el continente asiático, porque para que sea más rentable transportar el gas, se tiene que transformar a su estado líquido. Y para poder hacer eso, básicamente necesitas enfriarlo a temperaturas de menos 162 grados, según la empresa de combustibles fósiles Shell. Y esto causa que justamente su volumen se reduzca más o menos 600 veces. Y bueno, obviamente esto pues optimiza muchísimo los costos de transporte, pero justamente para poder alcanzar esa temperatura tan baja, también pues se va a quemar parte del gas, del mismo gas que llega a esta planta, se planea quemar justo para poder pues utilizar esa energía para poder enfriarlo. Entonces, justo eso que estabas mencionando de las problemáticas de salud, pues también afectaría muchísimo a esta comunidad que pues es
pequeña, pero pues vaya a tener también afecciones a la salud. Sí, en Puerto Libertad hay aproximadamente 4.900 habitantes, pero también considerar que no solo la afección sería ahí. Estamos hablando de cosas como cáncer, enfermedades pulmonares obstructivas como es el EPOC, que son las siglas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónica, daños en el sistema circulatorio, inflamaciones crónicas, daño en el sistema nervioso, bajos niveles sanguíneos, incluso puede terminar provocando anemia, leucemia, varios tipos de cáncer, las fugas, por pequeñas que sean, y más al afectar el agua potable, causa malformaciones congénitas, trastornos gastrointestinales que son prácticamente se quedan toda la vida, daños hepáticos. Vaya, o sea, la lista sigue. Sí, las quemaduras, dermatitis debido a que causa muchas irritaciones en la piel, y un gran etcétera. O sea, hay una lista muy larga de afecciones a la salud y que sí se puede considerar, incluso creer que solo afectaría a esas 4.900 personas de Puerto Libertad, que por pequeño que es el número de gente debería importar, pero en realidad va a ser algo que se va a ir extendiendo poco a poco, pero que además va a afectar todavía muchísimo más, y esto a nivel global, ya que obviamente no porque aquí se esté dando la contaminación quiere decir que al otro lado del mundo no les va a afectar, sino que es en general un gran peso que se le va a agregar al cambio que ya se está sufriendo en los ecosistemas y en el clima en general, y que de hecho se ha hecho un cálculo aproximado de que si se llegara a concretar durante los próximos 20 años, se contaminaría 80 veces más de lo que se contamina generalmente. What? Es muchísimo. Y durante los próximos 20 años no es viable en lo absoluto, más cuando organización tras organización tras organización lo que están buscando es justamente crear alternativas que eviten esta serie de eventos o de acciones que sigan alimentando esta dependencia que hemos desarrollado hacia el material, en este caso el gas, como para ponerle este peso tan grande que haría que 50 o 60 de las acciones que ya se están tomando o se han tomado para lograr estas alternativas no sirvan para nada, y que todavía sea muchísimo peor porque causaría todo este desbalance en la economía, y más aún si se incrementan los daños climáticos, es decir, los huracanes y demás cosas que pues tampoco podemos controlar, y que si seguimos así solo se van a empeorar, pues también afectaría mucho a la economía. Y de hecho también justo México Pacific, que anda también vendiendo esto de que va a crear empleos y que va a ser bueno para las familias y una serie de cosas que no tienen sentido, porque para manejar esta serie de plantas necesitarían empleos muy específicos, con especializaciones muy específicas, que sí se podrían conseguir en México, porque pues sí hay algunas personas, pero en realidad es muy difícil de encontrar en general, y que por ende tendrían, digamos, una lista de contratación. La mayoría de los trabajadores vendrían de Asia. Luego, en segunda línea serían estadounidenses, y hasta la tercera serían mexicanos, incluso de otros sitios, lo cual pues haría que estas personas tuvieran un salario muchísimo más amplio que la gente en la localidad, y eso también afectaría la economía local. Gentrificación. Porque aumenta los costos, desbalancea el mercado, y que aún así en la mayoría de los casos serían personas que nada más se quedarían a vivir un par de meses porque tendrían que estar en constante movimiento, y que a su vez no plantea absolutamente ningún beneficio para México como tal, y que al contrario lo va a ser uno de los focos principales de contaminación a nivel global, y de una situación que no va a ayudar en absoluto,
porque además está este sentido de que si un gas ya licuado, ya procesado, listo para transportarse, no quiere decir que no tenga sus debidas fugas. Lo mismo, miles de millones de años no lograron hacer que la naturaleza lo pudiera contener en la Tierra. Póngasele el proceso que se le ponga, no es una ciencia exacta ni nada seguro, y por ende podría haber derramamientos en el mar, que no solo afectaría el acuario más grande del mundo, sino que prácticamente en todo su trayecto podría ser una fuente de derramamientos que ocasionaría daño no solo en el área circundante a lo que es América, sino hasta llegar a Asia. Sí, claro. Y esto afectaría a todos los animales que se pudiera encontrar en el camino, y que se ha hablado muchas veces a nivel científico y biólogo que hay muchas especies marinas que no conocemos. O sea, no nos ni tenemos la capacidad ni nos da los elementos que se tienen para poder saberlo. Incluso animales que podríamos no conocer al 100% o ver siquiera que no hayamos conocido, podrían estar afectándose por una acción que en realidad, pues también se ha hablado, en realidad en Asia no tienen como tal una demanda de este gas, es simplemente una empresa que quiere mandar y mover un elemento que vende porque no lo quiere tener ahí estancado. Sí, claro. Que a su vez va a afectar muchísimo más porque, vaya, también lo hablábamos en el episodio pasado, ¿no? Tanto está luchando la gente que si se inyecta tal cosa, si se vuelve a meter en los gases de efecto invernadero a la Tierra, que si se hace esto, que lo otro, en proyectos e iniciativas que en realidad son muy caras, muy insostenibles, y que, por ejemplo, animales como son las ballenas, que alimentan a su vez el fitoplancton, entre otros elementos que ayudan a que se pueda manejar todo este dióxido de carbono, todos estos gases que pues hablábamos en la vez pasada. O sea, son cantidades enormes lo que llegan a manejar estos animales, y que nosotros simplemente no podemos manejar y no sabemos cómo hacerlo, porque pues nosotros solo exhalamos. Lo que hablábamos, ¿no? De que si se llegara a restablecer la población de ballenas a estadísticas previas a la caza masiva o a estas muertes tanto por colisión como porque se varan, pues se estarían más o menos absorbiendo 160,000 toneladas de carbono del aire. Y ninguna de las tecnologías, por nuevas que sean, por beneficiosas que parezcan para ayudar a que esto sea posible, ha logrado ni remotamente una cantidad similar. Claro. Sí, o sea, definitivamente esta iniciativa no es sostenible, justamente como decías, ¿no? Porque afecta tanto al aspecto social, que es justamente pues todas las enfermedades, o incluso de que vaya, también justo llenar estos pozos letrina, volviendo al tema del fracking, causa también sismos, ¿no? Microsismos, entonces pues a nadie le gusta vivir con sismos. Que a su vez esos sismos a veces pueden afectar la distribución de los suelos, que pueden afectar, causar derrumbes, ocasionar que si una estructura iba a durar 60 años, dure 20, y que tenga que ser o demolida o causar todavía más efectos porque necesita ser reconstruida, o porque la gente se tiene que mover, porque sí, pareciera que un sismo pequeño no es como tal la gran cosa, ¿no? Más en un sitio aquí como México, que pues tiembla constantemente, y que de hecho en general se ha hablado que para crear alguna estructura se tiene que tener mucha consideración a que pues todo el tiempo está temblando. Sí, claro. Y sin embargo, al crear estos temblores que no son los normales, pues aún así crea un desbalance, porque no es algo típico del suelo en donde está. Sí, no. De hecho, justo uno de los últimos no fue tan ligero, fue de 5 puntos en la escala de Richter. Y bueno, insisto, es uno de los últimos. Fue justamente en enero, a mediados, el 17 de enero de este año.
Entonces, vaya, no es tampoco como que poca cosa. Pero justo esas reconstrucciones pues también tienen efectos negativos a la economía, ¿no? Entonces también, además de que tiene un impacto social, tiene un impacto económico, porque igual pues ya no va a haber tanto turismo, a lo mejor la pesca se dificulta, y vaya, y además pues justamente todas estas afecciones que tiene al medio ambiente, ¿no? La pérdida de biodiversidad en justamente el acuario del mundo, en justamente atravesar desde desde Texas hasta Sonora también, y justamente también que crea esta dependencia, ¿no? Y vaya, interesante que ahorita con los temas tan tensos que hay políticamente, pues nosotros ahorita somos dependientes de Estados Unidos para importar este gas, que justamente, como decíamos, es tan importante ahorita en nuestro día a día. Y pues esto tampoco no es bueno para México, justamente obstaculiza el crecimiento económico, somos vulnerables ante la volatilidad del tipo de cambio, ¿no? O sea, ¿qué tal si de repente pues hay interrupciones, ¿no? Como justamente Canadá de repente quería ya dejarles de administrar gas a Estados Unidos por el tema de los aranceles. ¿Y qué haces después? Esa dependencia tampoco no es nada buena para nuestra economía. Y pues, bueno, ¿qué hacer al respecto? Porque, como decíamos, el gas es necesario en nuestro día a día para cocinar, para calentar el agua, para podernos bañar. En las industrias es súper importante. Pero entonces, ¿qué hacemos? Porque, vaya, de algún lado tenemos que sacar energía. Pues vaya, justamente el gas natural ha sido considerado clave para la transición a una economía de energía más limpia. Ya desmentimos esto, pero entonces, ¿qué otras opciones hay? Porque a mí no me gusta bañarme con agua fría. Y justo, pues, la idea es cambiar, ¿no? A ideas que sean más sostenibles, que no nos vuelva a pasar lo mismo que... sí, ya encontramos el reemplazo del aceite de ballena, que es el gas natural, pero el gas natural también tiene impactos ambientales, sociales y económicos muy fuertes. Entonces, ¿qué hay, no? Pues yo propondría justamente generar energía a través de métodos naturales, justamente de fuentes renovables, porque pues el gas tampoco no es... tarda millones de años en crearse. Entonces, sí, la idea es generar energía de una fuente que sea renovable, inagotable, ¿no? Que se pueda... que no se acabe, básicamente, ¿no? Como es el sol, como es el viento, ¿no? Justamente tenemos ya tecnologías que absorben energía del sol, tanto para calentar el agua como, bueno, para generar energía térmica o energía eléctrica incluso, ¿no? Que son los paneles solares. O incluso también hay estufas que también ya son de inducción, que funcionan a través de energía. Y qué más padre que tú puedas instalar tus paneles solares, tu calentador solar, inviertes, porque después ya no vas a tener que pagar más gas natural, más energía eléctrica generada a partir de combustibles fósiles agotables, ¿no? Y pues justamente creas este ciclo de buenas prácticas, disminuyendo justamente tu demanda de este gas, y pues siendo autónomo hasta cierto punto, ¿no? Entonces, esa es, creo, una buena forma de disminuir tu demanda de gas natural. Y como hemos dicho también en varias ocasiones, la idea es esa. Nosotros somos los consumidores, nosotros somos los que creamos la demanda y los que podemos disminuirla, ponernos de acuerdo como con el tema de la Coca-Cola. Y justamente pues crear este efecto dominó, ¿no? Sí, y que pues eso, considerar que en realidad hay demasiados efectos dañinos que muchos no, incluso podríamos no saber, ¿no? En el aspecto de estos pequeños temblores que
pues en realidad no sabemos qué podría pasar a largo plazo y Claro. si es algo muy malo, no creo que queramos saberlo. Porque además aquí hay un montón de pozos, Actividad ¿no? y cosas. Entonces, también. pues sí, considero que en realidad, o sea, esta línea de proyectos, en especial que ahorita es el que más estaban insistentes en que querían aprobar, en realidad no son viables y que pues verdaderamente como comunidad tenemos que considerar que pues sí, no todos tenemos tiempo y no todos tenemos la capacidad de hacer grandes cosas, pero vaya que con justo lo que tanto hablamos, ¿no? Que con esas pequeñas acciones, verdaderamente, por pequeñas que sean, pueden mover masas. Claro. Y que sí, en este momento somos sumamente dependientes de algo que pues no es como que lo mismo, ¿no? Como que tirar nuestra estufa a la basura y nuestro boiler y bañarnos con agua fría no es una solución, porque no lo es. Al contrario, la necesidad sería de incrementar todas estas vías que son, vaya, alternas y mejores y que mejoran todo esto. Y que pues sí, sobre todo en especial ya con todo esto que hemos hablado y de en realidad todo el daño que puede ocasionar, que es verdaderamente importante pausar y eliminar este proyecto, porque en realidad beneficios grandes no le dará a nadie. Y que daños le dará a todos globalmente. Que pues incluso si estás en el extranjero o simplemente pues no sabes mucho sobre el ecosistema en sí o qué puede pasar, aún así es algo que va a afectarte y es algo que pues hay que evitar, y que todos, no importa dónde estemos, pues al final es un pedacito del mundo que alimenta a todo el mundo. Claro. Cada lugar tiene el suyo, entonces sí es muy importante de cuidar. Sí. Sí, definitivamente la idea no es reemplazar nuestras o eliminar nuestras comunidades, porque pues no, de eso no se trata. A mí que me gusta bañarme con el agua calientita, pues lo voy a seguir haciendo, pero justamente buscar una alternativa, ¿no? Y a mí, y lo vuelvo a decir, ya sé que ya lo dije, pero a mí lo que me encanta de justamente todas las energías renovables es que al tú invertir en la tecnología, literalmente estás haciendo eso, una inversión. Porque en algún punto, pues vas a cubrir el costo de la tecnología y ya no vas a tener que pagar gas, ya no vas a tener que pagar energía de la CFE, solamente tu conexión y listo. Tú ya estarás generando energía a partir del sol, que pues además nosotros, vaya, todo México tiene muchísimo sol, entonces hay que aprovechar que estamos en esta ubicación geográfica privilegiada para justamente pues cubrir nuestras comodidades, ¿no? Y pues sí, ahorrarnos una lanita. Y los invitamos enormemente a firmar, a invitar a personas que conozcan a firmar en Ballenas o Gas en contra del proyecto Saguaro, que puedan meterse aunque sea un momentito a ver. Igual y encuentran una manera en que ustedes pueden poner su propio granito de arena, porque de verdad la gente sí movemos las cosas y sí se están moviendo, y si seguimos haciéndolo y si seguimos firmando y seguimos apoyando a la salud de estos ecosistemas que tanto también apoyan nuestra propia salud, pues al final se van a lograr las cosas. Sí, etiqueten a la Semarnat, etiqueten a Alicia Bárcena Ibarra, que es justamente de la Semarnat, a justamente Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, a la que, bueno, en siglas es la ASEA, etiqueten. Hay que mover masas y esa es la idea, ¿no? Sí. Y pues bueno, así cerramos este nuevo episodio de Serendipia y Arrebol, esperando que hayan disfrutado este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándoles a ver el mundo con nuevos ojos.
Si les gustó lo que escucharon, acompáñenos, pues podrán seguir escuchándonos cada 15 días en nuevos viajes por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y a la naturaleza que aguarda que nos detengamos a admirar su gran capacidad. No olviden que con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios y la aventura de cuidar nuestro entorno está al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego.